Y bueno, ¿cómo están mis queridos ciberestudiantes? En esta ocasión vamos a ver un tema que es vital, sobre en psicología las etapas de desarrollo según diversas teorías, ¿no? Recuerden, mi nombre es Teresa Salazar, estamos aquí. Ya saben que a través de los comentarios pueden hacer preguntas, ¿no? Ya saben cuál es mi WhatsApp, 55 45 78 91 82. Nada más pongan ahí tema, ¿no? Que si son noticias o si son cuestiones de asesorías, ¿no? Que también les podemos echar la mano en eso. Así es que vamos a ver ahorita un poquito lo de las etapas del desarrollo según las diversas teorías. Vamos a ver un poquito con lo que sería en este cuadro, aquí lo tenemos marcado. Vamos a ver a Freud, que son las etapas psicosexuales, las etapas psicosociales de Erikson, las etapas cognitivas de Piaget y las etapas relacionales de Miller, ¿no? Así es como vamos a ir viendo este cuadro y vamos a ver cada una de estas etapas. Está en este cuadro para que ustedes puedan tener como un resumen de lo que sería esto, ¿no? Vámonos directo con lo que sería Freud. Y bueno, las etapas psicosexuales de Freud principalmente son 4 y una que se llama latencia, un periodo de latencia, ¿no? Principalmente él habla de la etapa oral, que es del nacimiento a los 12 o 18 meses. Aquí, ¿cuál va a ser la principal característica, no? Es la fuente de placer, es precisamente la boca. Se nota en los bebés y este acto de chupar, comer, ¿no? Aquí vamos a ver esto. La etapa anal es de los 12 a los 18 meses, de 12 a 18 meses a los 3 años. Aquí lo principal es la retención y expulsión de sus heces, ¿no? Esto va a producir placer a los niños. La zona de gratificación es la regional y la anal. En la etapa fálica, dicen que muchos dependiendo de las patologías, ¿no? Esto dependiendo de las patologías, pero por ejemplo las personas que son adictas al cigarro, adictas a lo que sería, por ejemplo, todo lo que es, o son muy escrupulosos, tuvieron alguna fijación, ¿no? Sobre todo en estas etapas. En la etapa oral, ¿no? Es cuando vemos a personas drogadictas o adictas al cigarro, adictas al alcohol. En la etapa anal principalmente son estas personas que son muy escrupulosas, ¿no? Ahí se da origen a todos estos patologías, ¿no? Obsesivas compulsivas. En la etapa fálica de los 3 a los 6 años, dice, es la época del romance familiar, el complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas. La zona de gratificación se desplaza hacia la región genital, ¿no? Principalmente aquí es donde, si no se da una buena identificación con la mamá, con el papá, se da muchas veces este aspecto de lo que era incluso hasta la homosexualidad. Eso es lo que dicen los psicólogos, ¿no? La etapa de latencia, que es después de lo fálico, va de los 6 años a la pubertad. Esta etapa de transición hacia otras más turbulentas, ¿no? Dice, en la etapa genital de la pubertad a la edad adulta es el tiempo de la sexualidad adulta y madura, ¿no? Que esto después se viene reflejado en este libro de los 3 ensayos de la sexualidad. Aquí se puede hacer un análisis muy interesante de cuando no se da la identificación y el proceso del objeto sexual adecuado, ¿no? En las mujeres el hombre maduro, adulto, en los hombres la mujer adulta y madura, ¿no? Cuando hay una desviación de este objeto sexual adulto y sano, ya se dan las parafilias, que es un poco lo que maneja los 3 ensayos de la sexualidad. Y ahora vámonos con lo que es la etapa psicosocial de Erikson. Y bueno, con Erikson vamos a tener la primera etapa, es la confianza básica versus la desconfianza, que va desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. El bebé desarrolla el sentido de sí y puede confiarse en el mundo. La virtud es la esperanza, ¿no? En lo que sería la etapa de autonomía versus vergüenza y duda, va de los 12 a los 18 meses hasta los 3 años, ¿no? De los 12 o 18 meses a los 3 años.
Aquí el niño va a desarrollar un equilibrio frente a la vergüenza y la duda. La virtud es la voluntad, ¿no? Padres que a veces exhiben mucho a los niños también, ¿no? Y bueno, la iniciativa versus culpabilidad, ¿no? Que sería la otra etapa, que va de los 3 a los 6 años. El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas cosas y no se deja abrumar por el fracaso. La virtud que tendría o adquiriría sería el propósito. Aquí también influye mucho esta educación, este apoyo, esta motivación que dan los padres en cuanto a si lo dejan que tenga iniciativa y no lo están coaccionando constantemente, ¿no? O por cualquier iniciativa que tenga lo regañan, ya empieza a crear un sentido de culpabilidad muy profundo, ¿no? La industriosidad versus inferioridad, ¿no? El ser muy productivo o sentirse menos y que no puede hacer las cosas. De los 6 años va a la pubertad. El niño debe aprender destrezas de la cultura a la cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de inferioridad, ¿no? Aquí va a ser la virtud que va a desarrollar, va a ser la destreza. ¿Puedo o no puedo hacer las cosas? O me siento menos porque no puedo hacer las cosas, ¿no? Esto también es cuestión de educación. Identidad contra la confusión de identidad, ¿no? Esto se da en la pubertad, a la edad adulta temprana. El adolescente debe determinar su propio sentido de sí mismo. La virtud que va a promover o va a tener va a ser la fidelidad. En estas etapas de Erikson también vamos a tener lo que es la intimidad también versus aislamiento. Esto se da en la edad adulta temprana. La persona busca comprometerse con otros. Si no tiene éxito, puede sufrir sentimientos de aislamiento y de introspección, ¿no? Aquí la virtud es el amor sano, ¿no? En cuanto a la creatividad, que es otra etapa que se da en la edad adulta intermedia contra el ensimismamiento, los adultos maduros se hallan preocupados por establecer guías guiar a la nueva generación, ¿no? Aquí se da esto que ahorita les había sacado una cosa muy bonita, ¿no? Lo de el relevo de los gansos. Ahorita vamos a terminar con eso. Dice: los adultos maduros se hallan preocupados por establecer y guiar a la nueva generación. De otra forma se sienten empobrecidos personalmente, ¿no? Esto de siempre enseñar, la tarea docente o el enseñar al otro es importante, ¿no? Y constantemente esto de la educación continua que dan mucho en algunas empresas, en algunas escuelas, ¿no? Esto es constantemente estarnos renovando, ¿no? Renovando. Y bueno, personalmente dice, hay algunos adultos que se sienten empobrecidos personalmente. La virtud sería preocupación por otros, ¿no? Cuando son adultos, enseñarle a los demás es también una forma de trascendencia, ¿no? El dejar lo que uno sabe hacia otros para sentirse útiles, productivos y que de alguna forma ponemos ahí nuestra semillita. Algunos tendrán hijos, algunos no, ¿no? Cuando es de padre a hijos, bueno, es el relevo generacional, un poquito lo que se ha visto, ¿no? Un poco que maneja, por ejemplo, por ahí Torruco mucho esto. Virtud y la preocupación de otros es el dejar huella, el dejar una descendencia, incluso hasta intelectual, ¿no? Aquí se da la gestación de muchas escuelas filosóficas, intelectuales, artísticas. Esos hombres que a lo mejor no tienen hijos, pero parecieran estériles de alguna forma biológicos, pero muchas veces dan a los demás todo lo de sí, ¿no? Lo que son a través del arte, a través de la intelectualidad. Algunos dirán que sublimación, ¿no? Por ahí hay también un cuentito muy bonito, el de siembra un árbol, planta un árbol, ¿no? Escribe un libro y tiene un hijo, ¿no? Esta parte que por ejemplo creatividad, ensimismamiento. Y bueno, también tenemos otra parte que sería integridad versus desesperación, ¿no? Esto se da ya en la vejez. Las personas mayores alcanzan el sentido de aceptación de la propia vida, ¿no? Saber envejecer con dignidad, dice, lo cual permite la aceptación de la muerte, y si no es así, caen en la desesperación. Sabemos de muchos casos aquí. La virtud es la sabiduría, ¿no? El que siempre hacerles enfatizar a la gente adulta
que ha valido la pena que hayan vivido y que sepan apoyarlos a envejecer con dignidad, que no son un estorbo, porque hay muchos adultos mayores que caen en una desesperación cuando los hijos los abandonan, cuando hay esto del vacío del nido, ¿no? El efecto del nido vacío cuando se van los hijos o los dejan ya solos. Siempre hacerles estar ocupados, una terapia ocupacional, el que sepan que su vida valió la pena, porque algunos pueden caer en la desesperación tal cual, hasta incluso el suicidio, ¿no? Vamos a leer este cuentito, ¿no? Que es un poquito la enseñanza de los gansos, que para mí es muy bonita y que maneja un poco lo que nos lleva Erikson, ¿no? Lo que nos enseña Erikson en estas etapas de la vida. Y bueno, dice, este otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esta forma. Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más su poder que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección en común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va delante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtendremos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van delante y mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar hasta que muere, y solo entonces se unen a otro grupo. Si nosotros estuviéramos y tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado de otro, apoyándonos y acompañándonos. La reflexión sobre esta enseñanza de la naturaleza nos recuerda las palabras del apóstol Pablo. Sean humildes, amables, pacientes y sopórtense unos a otros con amor. Manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer juntos como lo están haciendo. Les rogamos que reprendan a los que no lo hacen. Animen a los que están desanimados, sostengan a los débiles, tengan paciencia con todos. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. Y bueno, este es este poema de la enseñanza de los gansos, no poema, no, es un texto que por ahí nos compartieron, y vamos a seguir con lo que serían las etapas cognitivas de Piaget. Jean Piaget, a mí cuando me platicaron un poco la vida, son las etapas cognitivas de Jean Piaget, decían que era tan tremendo, ¿no?, que experimentaba todo con sus hijos, imagínense. Y bueno, vamos a ver la etapa sensorio-motriz. Dice, va del nacimiento a los 2 años. El infante deja de ser a alguien que responde principalmente a través de reflejos y se convierte en alguien que organiza actividades en relación con el ambiente. Aprende mediante las actividades sensoriales y motrices.
y motrices. Dice, la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. El niño desarrolla un sistema representativo y emplea símbolos como las palabras para representar a las personas, los lugares y los hechos. En la etapa de los 7 a los 12 años, que es la de operaciones concretas, el niño puede resolver problemas lógicamente si se enfoca en el aquí y en el ahora. La etapa de operaciones formales va de los 12 años a la edad adulta. Aquí la persona puede pensar en términos abstractos, también enfrentar situaciones hipotéticas y cavilar en posibilidades. Y bueno, vamos con las etapas relacionales, que son las de Miller. Miller, no la cerveza. Y bueno, vemos las etapas relacionales de Miller, de Jan Baker Miller. En la infancia, el bebé se identifica con actividades de vigilancia, responde a las emociones de los que le brindan cariño, desarrolla también el sentido de la comodidad cuando otra persona también está cómoda, actúa para que la relación progrese hacia un mayor bienestar mutuo. Esa es la etapa de la infancia, la etapa de los primeros pasos. Aquí el niño desarrolla otras habilidades, otros recursos físicos y mentales, nueva comprensión de las relaciones, un sentido más complejo del yo y de las relaciones más complejas. El principal aspecto es mantener relaciones con las personas importantes en la vida del niño. En la etapa de la primera infancia, dice, deja de existir el complejo de Edipo y el de Electra. Continúan las relaciones con las personas más cercanas. Sí se resalta que el padre es más valioso y más importante que el de la madre. El niño lo asimilará como verdadero, ¿no? Aquí en la edad escolar, dice, las niñas se muestran muy interesadas en las amistades, la familia y el aspecto emocional. A causa de la socialización, los niños no muestran este interés, pero desarrollan juegos y destrezas competitivas. En la adolescencia, las niñas se van a retraer como respuesta a las directrices de la sociedad, según las cuales deben servir a los niños y a los hombres y prepararse para servir a los hijos, ¿no? Un poco que lo que se llamaba el machismo. Ellas sienten que los cambios físicos y sexuales son malos e indebidos y reciben el mensaje social de que deben ser menos activas, tanto en sus relaciones como en los referentes a ellas mismas. Los niños continúan deteniendo las respuestas emotivas y colocando la autonomía por encima de los vínculos emocionales, ¿no? Para todos aquellos que quieran hacer alguna tesis sobre lo que sería machismo, esta sería esta teoría, la teoría de relacional, sería como un buen soporte teórico para poder crear o hacer una tesis sobre machismo vista desde las etapas relacionales de Miller, ¿no? Tiene una muy buena explicación sobre cómo se introyecta el machismo también a través de estas etapas. Dice, en la edad adulta temprana, las mujeres jóvenes continúan en la búsqueda de las relaciones mutuas en su vida personal y laboral. También escogen entre seguir una carrera o trabajar. Los hombres jóvenes sienten que lo primordial es establecerse por sí mismos en un trabajo o en una carrera y buscan relaciones íntimas, pero muchas veces no les dan importancia, ¿no? Aquí también marca un poco lo que sería el contexto del machismo, ¿no? Porque muchas veces les dan más trabajo a los hombres, ¿no? Y no tanto trabajo a las mujeres, ¿no? Aunque tengan la misma preparación, o quizá las mujeres tengan mayor preparación que los varones. Edad adulta intermedia, las mujeres continúan buscando la reciprocidad en la ampliación de las relaciones. Muchos hombres logran establecer actividades productivas, otros continúan en la búsqueda del autocrecimiento, ¿no? Aquí a veces vemos a mujeres mucho más estudiadas, más cultivadas espiritualmente, psicológicamente, no emotivamente.
en su psique, en su espíritu, en sus emociones, los hombres mucho más productivos, más prácticos, no más incluidos en el ámbito de trabajo, pero también ahí es donde vemos que también empiezan ellos a buscar, ya cuando son con los 40, 50 años, empiezan a buscar. Es cuando vemos a los hombres que ya van a la metafísica, al yoga, a todo esto, ¿no? Esto ya es un cambio diferente que después lo hablaremos y no se los platicaré en otro momento con algunas otras teorías que, por ejemplo, los septemios de la vida, ¿no?, que hemos compartido, que también maneja la programación neurolingüística y que quien es muy bueno es el doctor José Cruz en la explicación de todo esto. Y bueno, vamos viendo un poquito la edad adulta tardía. Dice: el restablecimiento de las relaciones con la familia y la ampliación del mundo de los parientes es esencial para conservar la integridad en la vejez, ¿no? Que esto también nos introyecta un poco, ¿no?, cómo son las relaciones familiares, cómo son las relaciones con la sociedad. Y bueno, pues hasta aquí sería este pequeño tutorial sobre lo que son las etapas del desarrollo, visto desde algunas diversas teorías, ¿no?, otros puntos de vista. Así es que los espero después con otras capsulitas. Que tengan bonito día.